Buenas tardes, mi nombre es Ariana Rivas, soy del Grupo Z. En esta ocasión les voy a hablar sobre la importación de mercancías de procedencia extranjera. Les voy a explicar cuál es el proceso de la importación, cuáles son los tipos de importación que existe y les voy a mencionar también y les voy a mostrar algunos ejemplos de los documentos que son necesarios para poder hacer una importación de mercancías de procedencia extranjera. En este caso es un proceso de importación, es una operación comercial que requiere varias regulaciones legales, en el cual la mercancía de procedencia extranjera se somete a una fiscalización tributaria dentro del territorio aduanero. ¿Dónde es el territorio aduanero? Hablando de la frontera con Estados Unidos y Baja California o de Estados Unidos con Tijuana. Una vez que la mercancía llega a México es donde se va a someter a esa fiscalización para verificar la procedencia de las mercancías, que la empresa que va a importar cumpla con todas las regulaciones necesarias y los documentos. Una vez que se haya realizado todo este procedimiento, la mercancía puede cruzar sin ningún problema. En caso de que hubiera alguna anomalía, la mercancía es retenida hasta verificar que todo esté dentro de los parámetros normales. Antes de que se cumpla la actividad comercial principal, ya sea de consumo, para venta, para fabricación, tiene que pasar por esta regulación. Hay dos tipos de importación: la importación definitiva y la importación temporal. La importación definitiva es aquella que la mercancía va a permanecer en el país por tiempo limitado, por tiempo ilimitado, perdón. Eh, esta, esta, este lapso de tiempo lo defines tú al marcar tu actividad a la que te dedicas o la procedencia de la mercancía, hacia dónde va a llegar. Se tiene que pagar los impuestos debidos y se tiene que realizar el pago de aranceles correspondientes. ¿Cuál es el pago de aranceles? Los diferentes tratados de comercio que existen con diferentes países es lo que va a implicar el pago o no de un arancel u otro arancel. Eh, de acuerdo a cada uno de los tratados, pues te va a indicar cuál sí paga, cuál no paga, algún extra aparte de los impuestos que regularmente se deben cubrir. La otra es una importación temporal. ¿Cuál es la importación temporal? Las mercancías se define el tiempo que van a permanecer dentro del país. Se destina, eh, eh, se destina a una manufactura, a una elaboración o reparación. Este tiempo limitado va a permitir a la empresa que cubra con aquellas actividades correspondientes que se tenía programado. Por ejemplo, el giro de una empresa, principalmente eso se utiliza aquí en las empresas maquiladoras. La empresa maquiladora tiende a importar la materia prima y una vez realizado teniendo el producto terminado, debe exportarlo, no puede quedarse dentro de México. Un ejemplo de este tipo de empresa son aquellas maquiladoras de madera, que es que su ciclo comienza en la importación de la materia prima, se gestionan los recursos para elaborar el producto, se elabora el producto. Una vez elaborado el producto, tiene que ser exportado, pero no solamente el producto, sino el scrap o los residuos que queden de la materia prima que antes importó, debe salir del país también. Nada de esto se puede comercializar en México. Para cumplir, para cumplir con una importación efectiva,
se debe cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos es contar con el registro federal de contribuyentes, en este caso, tenerlo activo, tener los archivos de la FIEL y contraseña activa. Para esto se debe utilizar una página que se llama Ventanilla Única. En ella vas a realizar los documentos correspondientes que sucesivamente vas a mandar a la aduana para que se genere el pedimento y se generen los pagos de impuestos para poder continuar con la importación. Se debe conocer las fracciones arancelarias antes de comenzar a elaborar los documentos, debido a que cada mercancía a importar está elaborada de diferentes materiales y cada material entra en una fracción diferente. Por lo tanto, necesitas conocer previamente esto, porque si tu fracción no está correcta al momento de importar, puede terminar en una importación fallida y te van a retener la mercancía. Se deben, con, Se deben elaborar los documentos correspondientes, tales como lo es una factura. Una vez que tienes la factura, lo siguiente es escanearla en cierto formato que te va a aceptar la página. Una vez que tienes esa factura, se tiene que elaborar una digitalización de la factura que te va a generar un documento más. Otro de los documentos es el certificado de origen. Este certificado te va a amparar de la procedencia de las mercancías, y a su vez también se tiene que hacer una digitalización de ellos. Aquí llevan 4 documentos diferentes para completar tus documentos para que se pueda generar el pedimento. Debe haber un documento que se llama COBE. Este ampara el valor de la comercialización de estas mercancías. En ella se van a describir la mercancía, cuántas piezas son, en qué tipo de moneda es su valor, si tiene alguna descripción extra como número de serie, marca, su finalidad es tener todas las características tanto de la empresa importadora como de la exportadora de las mercancías y de sus precios. Una vez que se tienen todos los documentos, se envían a la agencia los valora y puede emitir el pedimento. Pero antes de emitir el pedimento, la aduana debe pagar los impuestos correspondientes que previamente uno cubre. Para esto se debe contar con un servicio de transporte o flete que va a trasladar tu mercancía del lugar de procedencia al lugar destino de importación. Aquí muestro algunos ejemplos de mi factura. En este caso tenemos la factura y el documento que se genera mediante la digitalización de factura. Estos llevan una cadena que solo el programa de la aduana puede leerlos. Igual el certificado de origen, en el cual se detallan el importador, el exportador, los datos del importador, los datos del exportador, si es productor o si también es el exportador, el productor y el importador. En este mismo documento se detallan o se describen los materiales a importar o las mercancías, se les pone su fracción arancelaria y su origen. Cada, cada, cada mercancía tiene un origen y ese origen
se regula mediante una letra. Una vez que se tiene este documento, también se va a generar su digitalización. Y para terminar, el COBE. El COBE que este nos va a dar el valor que se nos va a cobrar el impuesto por el valor, la cantidad y la descripción de las mercancías a importar. Una vez que se tenga todo, nos queda de esta manera el pedimento. Por mi parte es todo.